Sí. Silvana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Vos estás diciendo que Piaget dice que construimos el conocimiento Sí. y hace pruebas pedagógicas. Y también en la pedagogía Waldorf, Sí. o pedagogía Waldorf, Ujú. con respecto a la edad de los Ujú. chicos, se sabe también un desarrollo, se plantea un desarrollo en función a la edad. Ujú. ¿Tiene algo que ver? No sé, porque conozco una chica que es maestra Waldorf y el otro día estábamos charlando y me llamó la atención. Sí, mira, yo mucho de la pedagogía Waldorf o Waldorf no conozco, así que no podría ayudarte en ese sentido. Es muy poco lo que sé, entonces si es algo que sé poco, prefiero no decir nada. Pero son esas pedagogías. Hay otra también muy interesante, eh, que por ahí la escucharon nombrar, que es la pedagogía Pickler, Emmy Pickler, una pediatra, ¿sí? Eh, también que ha hecho sus aportes, pensando en lo que ahora se llama crianza respetuosa, por ejemplo. Eh, Se llama un movimiento Sí, en libre, Bariloche hay una red. un grupo de personas que trabaja así, todo Sí, porque hay Pickler una así. red, exactamente, está la red Pickler. Pero de Waldorf o Waldorf no sé mucho. Está también la pedagogía Montessori, también, de la cual tampoco conozco demasiado. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié, esas pedagogías no digo que no existían, sino que no eran consideradas para formar parte de los diseños curriculares, digamos, de la formación docente. Amy Pickler yo la descubrí ahora no hace mucho, ¿no? En estas búsquedas que uno hace de material interesante y una cosa lleva a la otra. Pero si ustedes cursan pedagogía, no van a ver a Amy Pickler, digamos, salvo que la profesora o el profesor tenga esa orientación o esa formación. Eh, pero siempre, o sea, justo hace un ratito estaba charlando con una colega sobre eso, sobre las distintas teorías, que a veces son parte de la búsqueda personal de cada uno y de cada una, ¿sí? Porque parece como que llega un momento que las teorías que conocemos, que son las más conocidas, las más populares, las que están dentro de la formación docente, más sistematizadas, más formalizadas, más aceptadas, eh, llega un momento que no nos terminan de explicar todo lo que queremos que nos expliquen, ¿no? Entonces ahí empezamos como a lanzarnos a buscar otras teorías, otros autores, y a veces en otras áreas que no tienen que ver con la pedagogía o con la didáctica, ¿sí? Yo he descubierto cosas muy interesantes a través de lo que se llama la danza inclusiva, por ejemplo, donde había mucho que se planteaba que me resultaban muy enriquecedoras para poder llevar a mis clases, por ejemplo. ¿Sí? Y eso, no sé, o por ahí material interesante que nos aporta el cine para pensar la docencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es como parte de la búsqueda de cada uno y de cada una. Por eso digo, si les interesa, bueno, yo puedo aportar más material, pero Carlos, ahí no puedo decirte demasiado porque no conozco, ¿sí? Sé el nombre, sé que hay escuelas que dicen, ¿no? Que tienen una orientación o una pedagogía Waldorf y piden a veces docentes que tengan formación específica en esa teoría. Eh, y bueno, yo la verdad no conozco demasiado, ¿sí? Pero seguramente, como decía, no, siempre hay como influencias, ¿no? Como debe pasar en la música, ¿no? Que uno escucha, tiene raíces, tiene origen, me suena a, ¿no? Eh, pero bueno, también tiene que ver con la persona que lee eso. Por ahí a vos te parece que algo tiene que ver y por ahí la persona que estudia Waldorf te dice que no tiene nada que ver con la teoría piagetiana. Vaya a saber. Eh, bueno, bueno, ya somos 26. Vamos a continuar. Entonces, esas biografías de Piaget que dicen que era psicólogo es un error. No era psicólogo Jean Piaget, era biólogo,
¿sí? Le interesaban los moluscos, la vida animal, ¿sí? Pero en ese camino de investigación de los procesos de adaptación a la vida, ¿sí? Porque en eso se centró su trabajo, sus primeros trabajos se centraron, como les decía, en el estudio de los moluscos, en los procesos de adaptación, ¿sí? De esos moluscos a la vida en los diferentes lagos suizos, ¿sí? Entonces eso lo llevó de a poco a incursionar, ¿sí? En otras áreas del conocimiento, ¿sí? Ahí se fue acercando de alguna manera a la filosofía y se fue acercando de alguna manera a la psicología. Pero Piaget no era psicólogo, así que si ven en algún lado que dice psicólogo es un error. No era psicólogo. Él nunca estudió psicología. Sí empezó como a buscar, ¿no? Como esto que estoy diciendo. Yo empecé a buscar, por ejemplo, la pedagogía Pickler porque me interesaba todo lo que aportaba sobre la infancia, por ejemplo, ¿no? La mirada hacia las infancias. Pero no me considero piclerianóloga, o sea, no, es una búsqueda propia y personal, ¿sí? Así que Piaget no era psicólogo, ¿sí? Aclaración primera y principal, porque es un error bastante común pensar que era psicólogo. No. Y esto, fíjense, este interés en la adaptación a la vida es clave para entender la obra de Piaget, ¿sí? La adaptación a la vida es clave para entender, ¿sí? Y empieza a interesarse a partir de una crisis existencial en su adolescencia, se empieza a interesar por el conocimiento, por el problema del conocimiento, ¿sí? Por eso se dice que el interés de Jean Piaget era estrictamente epistemológico, ¿sí? Fíjense que su teoría también es conocida como epistemología genética. Puede ser considerada, nombrada como epistemología genética o psicología genética, ¿sí? ¿Dice que era psicólogo o no? ¿Cómo que sí? ¿En cuál power? Sí, pero ¿sabes qué? Mira, otra cosa, sí, ¿sabes qué me decís? Y dice, decía que era sueco, y estaba mal. Es suizo, no sueco. Tenés razón. Yo hoy descubrí eso, ¿sí? Pero no, es suizo, no sueco. Fíjate, gracias por decirme. Y yo lo estaba mirando acá, mira. Pero no, lo aclaro, lo aclaro, porque está mal eso, está mal. Bien. Entonces, en la psicología encuentra ese puente, ¿no? Entre la epistemología, que era su interés, ¿sí? Y la biología, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos centrales en la obra de Piaget? Asimilación, acomodación, equilibrio, organización, reversibilidad, ¿sí? Y estadios del desarrollo. Son como los grandes conceptos, ¿sí? De la teoría piagetiana. Asimilación, acomodación, organización, adaptación, ¿sí? Esquemas también, esquemas de acción, estadios, ¿sí? Del desarrollo. Estas pruebas que aparecen en el video tienen que ver con esto, digamos, esto de las pruebas pedagógicas son nombradas después, él no las nombraba como pruebas pedagógicas, sino como pruebas para poder determinar el estadio en el cual se encontraba, el estadio de desarrollo en el cual se encontraba ese niño o esa niña, ¿sí? A través de ciertas pruebas, ¿sí? A través de ciertas actividades que tenía que resolver para poder ver la estructura cognitiva que sostenía ese estadio, ¿sí? Del desarrollo en la cual estaba ese niño o esa niña, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los libros más importantes? Las obras más importantes escribió muchísimo, ¿sí? Escribió muchísimo. Pero hay tres grandes obras, ¿sí? Tres grandes obras a lo largo de la vida de Piaget. Una de ellas llamada El nacimiento de la inteligencia en el niño, ¿sí? Que aborda lo que es el periodo sensorio-motor, ¿sí? Que va de los 0 a los 2 años, ¿sí? El libro El nacimiento de la inteligencia en el niño, que lo escribe gracias a las observaciones que hace con sus 3 hijos. Tuvo 3 hijos, ¿sí? Y en esas observaciones aparecen sus propios hijos. Él observaba a sus propios hijos, ¿sí? Lucien, Jacqueline, y me falta uno más. Se me fue el nombre, pero bueno,
tres hijes de Piaget fueron observados para poder escribir esta gran obra llamada El nacimiento. Fíjense que se llama El nacimiento de la inteligencia en el niño, del año 1936, y estamos hablando que sostenía que la inteligencia se construye, ¿no? Fíjense la traducción del título que dice El nacimiento de la inteligencia, o sea, la inteligencia del niño no nace, de alguna manera se construye a través de la acción, ¿no? Esas cosas que tienen las traducciones de algunas obras, ¿sí? Bien, otra de las obras donde aparecen la génesis de las categorías básicas del pensamiento, como por ejemplo espacio, tiempo, causalidad, permanencia del objeto, libro del año 1937 que se llama La construcción de lo real en el niño, ¿sí? Otra gran obra de Piaget, ¿sí? Y la tercera gran obra, entre tantas otras, que aborda la aparición de la representación mental cuando finaliza el periodo sensorio-motor, que de alguna manera sería la continuación del primero que les nombré, El nacimiento de la inteligencia del niño, es este libro llamado La formación del símbolo en el niño, del año 1946. ¿Sí? Esos son como los tres grandes libros, tres grandes obras de Piaget. Escribió muchísimo más. Después escribió colaboraciones también con sus seguidoras, sus seguidores, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Según Piaget, el origen de la inteligencia se encuentra en la acción. La acción es el concepto más importante, uno de los más importantes en la teoría de Piaget, ¿sí? Tiene que haber una acción por parte del sujeto para que pueda conocer, para que pueda acercarse a los objetos del mundo, ¿sí? Para poder conocer el mundo, ¿sí? Lo hace a través de la acción. Bien. ¿Cuáles son las grandes preguntas que se hace Piaget y que orientan su investigación y sus distintas obras? Es esto de cómo conocemos, ¿sí? Que es una pregunta que ha insistido en toda la historia de las ideas, ¿sí? Del pensamiento humano, por eso se dice que es epistemológica. ¿Y cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Es la gran pregunta que se hace Jean Piaget, ¿sí? Que orienta sus investigaciones. ¿Cómo pasamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor? ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos? Ah, bien, sí, porque yo tengo tres también en una gente. No, ponerse a observar, o sea, podríamos hacer ciertas críticas a su función paterna, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era un trabajo totalmente de investigador, no estaba ¿no? Asumiendo la función paterna, pero bueno, nada. De esa manera pudo escribir lo que escribió. No sé qué habrá dicho la madre de esos niños, ¿no? No lo sé, no lo sabemos, eso en las obras no está, habría que investigarlo. Bien, ¿qué más? Lo original en la obra de Piaget. Sí, ¿alguien quería decir algo? No. No, profe, yo justo me conecté y hice ruido cuando enganché No te preocupes, no te preocupes. Entonces, lo original en este aporte de Piaget es dar una respuesta empírica a estas preguntas que eran totalmente filosóficas, ¿sí? Entonces lo que hace es analizar el problema del conocimiento, ¿sí? A poder analizar, estudiar, investigar, reflexionar a cómo es que el conocimiento aparece, ¿sí? Y cómo se va transformando y complejizando a lo largo del desarrollo, desde la niñez hasta la adultez, ¿sí? Por eso es que empieza a estudiar a los niños, ¿sí? Bueno, para poder tratar de encontrar cuál es el origen del conocimiento, ¿sí? Y él decía que la manera en que conocemos y cómo vamos avanzando en ese desarrollo hacia el conocimiento o hacia formas avanzadas del conocimiento es parecido a lo que sucede en la ciencia, ¿no? Desde algo simple se va complejizando cada vez más, van apareciendo estructuras cada vez más complejas que no abandonan lo anterior, sino que se asientan sobre esas estructuras anteriores, ¿sí? Y que va avanzando siempre hacia adelante, no hay manera de volver hacia atrás, ¿sí? Pero sin perder eso anterior.
Y él decía que en la historia de la ciencia de alguna manera esto sucedía, ¿sí? Es uno de los primeros autores que compara esta manera de acercarse a lo nuevo, a lo que desconoce de los niños y las niñas, una manera similar a la que utilizan los científicos, ¿no? Esto del asombro, esto de la experimentación, ¿no? El de empezar a dudar de sus propios pensamientos o reflexiones acerca de lo que encuentran como objetos nuevos en el mundo, ¿sí? Bueno, son pequeños científicos, diría Piaget, los niños y las niñas, ¿sí? Bien. Bueno, les decía, la teoría es conocida como epistemología genética, también como psicología genética, ¿sí? La inteligencia aparece como una construcción, entonces se construye la inteligencia y tiene una función totalmente adaptativa, ¿sí? Para Piaget. La inteligencia es adaptación, dice Piaget, ¿sí? Bien, hay algunos autores que critican esto, pero bueno, él decía esto, ¿sí? Y el conocimiento, uno se acerca al conocimiento a través de la acción. Tiene que haber una acción por parte del sujeto sobre el mundo, sobre el entorno, ¿sí? Para que haya un verdadero conocimiento, ¿sí? Hay un intercambio entre el organismo y el entorno, ¿sí? Y se construye una comprensión sobre el funcionamiento de ese objeto que se encuentra, donde hay acciones por parte del sujeto, pero también resistencias de ese objeto como parte de ese mundo externo, ¿sí? Y lo que dice Piaget es que para que podamos conocer, tenemos que actuar sobre los objetos, ¿sí? Si observan algún niño, niñe de unos entre 6, 9 meses, van a ver cómo se comporta frente a un objeto que no conoce. Va a intentar aplicarle todos los esquemas de acción que conoce, como por ejemplo el golpear, el chupar, el morder, el arrastrar, desplazar, bueno, todo es como si pusiera en acción todos los esquemas que conoce para decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿Cómo es? A ver, me encuentro con algo y bueno, voy a aplicarle todo lo que conozco. A ver, algo va a ser, ¿no? Lo golpeo, ¿sí? Lo revoleo. Después eso se va complexando cada vez más. Lo va, por ejemplo, lanzando de distintas alturas, ¿sí? Eso aparece en uno de los libros de Piaget en las observaciones. Y es como una especie de investigación práctica, ¿no? Que realizan los niños y las niñas a esa edad ya ante los objetos. Estoy leyendo los mensajes, por eso me quedo. Un mapa conceptual, y sería una buena tarea esa. Sería una buena tarea hacer un mapa conceptual, sí. Sí, hay unos cuadros que yo tengo, que se los voy a compartir, donde aparecen las comparaciones entre las distintas teorías. Ese material lo van a tener, ¿sí? Lo van a tener, no se preocupen, pero bueno, si al finalizar esta clase, ¿sí? No antes. ¿Estamos? Bien. Bueno, seguimos un poco más. Bueno, aparece este concepto de esquema también como importante en la teoría de Piaget, sobre todo esquemas de acción, que son distintas acciones que se van organizando de forma sistemática y que van formando parte de sistemas, ¿sí? Esto de esquema de acción es este ejemplo que yo les decía, ¿no? Es aplicar distintas acciones organizadas para poder conocer ese objeto, ¿no? Entonces lo va aplicando a distintos objetos. Por ejemplo, el esquema de golpear. Golpeo todo lo que encuentro. Hay una edad en la cual golpean todo lo que encuentran, a ver si suena, no suena, se rompe, no se rompe, ¿sí? ¿Qué función tiene este objeto que no sé qué es? ¿No? Entonces le aplico ese esquema de acción, ¿sí? No es una acción al azar, digamos, sino que está organizada, ¿sí? Esto de tomar es una acción, golpear es otra, entonces tengo que coordinar ambas acciones. También tengo que coordinar la vista, ¿sí? Tengo que mirar el objeto, acercarlo, golpearlo, ¿sí? Toda esa serie de acciones se van sistematizando y se van organizando con el solo objetivo de conocer ese objeto. ¿Para qué es este objeto? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Si no, hagan la prueba si tienen algún
pequeño, pequeña, ya les digo, 6 meses, 9 meses, no más de eso, si le dan algún objeto que no conozca, a ver qué hace. A ver qué hace, ¿sí? ¿Qué le aplica para conocerlo? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estos esquemas entonces se siguen complejizando, empiezan siendo acciones aisladas, después se van organizando en sistemas, ¿sí? Y después se coordinan en una estructura, ¿sí? Cada vez mayor. Es decir, acciones simples, esquemas, sistemas, estructuras, ¿sí? Que aplican, ¿no?, en conjunto para conocer el mundo que los rodea a los niños y a las niñas, ¿sí? ¿Qué más? Otra cosa, también les voy a compartir un material que habla sobre los distintos estadios, mínimamente y brevemente, ¿sí? Porque también lleva mucho tiempo conocer cómo dividió el desarrollo Piaget, ¿sí? Algo les decía, el libro El nacimiento de la inteligencia en el niño aborda desde 0 a 2 años. Esa etapa la llama periodo sensorio-motor, ¿sí? Donde aparece una inteligencia totalmente práctica, ¿sí? De acciones, total acción. No hay lenguaje todavía. Sin embargo, Piaget considera que ya hay inteligencia, ya hay pensamiento, por más que no haya lenguaje, ¿sí? Hay otros autores, si ustedes se van a estudiar algunos autores más de la lingüística, donde consideran otras explicaciones, ¿sí? Algunos creen, algunos autores creen, algunos intelectuales creen que si no hay lenguaje no hay pensamiento. Bueno, Piaget creía que sí, ¿sí? Que el pensamiento, la inteligencia, es previa al lenguaje, ¿sí? Bien. ¿Quién escribía acá? Y la escuela tiene una mezcolanza terrible. Hay de todo. Es Hay un de enfoque de todo. teorías. Es un mix, y algunos sostienen desde el discurso, desde los planes, y después en la práctica eso no. Es que a veces, es lo que decíamos, a veces hay cuestiones del conductismo que son de utilidad en el aula. No podemos decir que todo lo que ha hecho el conductismo no es bueno. Hablábamos de los tratamientos, ¿se acuerdan? Donde los neoconductistas siguen utilizando algunas ideas del conductismo original, ¿sí? Dije acción simple o aislada, esquemas, sistemas y estructuras, ¿sí? Como la máxima complejidad de una acción es llegar a ser una estructura, estar dentro de una estructura, ¿sí? Bien. Díganme si los estoy mareando mucho o vamos bien. Bueno, y Piaget distingue 3 grandes estructuras, ¿sí? Llegamos a lo que es una estructura. Bueno, él distingue 3 grandes estructuras que son las que dividen estos estadios, ¿sí? Cada una de estas estructuras posee una forma de equilibrio, ¿sí? Diferente, ¿sí? Son diferentes entre sí. Ahora, lo que sostiene Piaget, en lugar de hablar de equilibrio, habla de equilibración, porque sostiene que el equilibrio es móvil, es constante, es dinámico, ¿sí? Hablo en términos de equilibrio, es algo totalmente estático, ¿sí? Pero bueno, en el camino del desarrollo, ¿no?, para poder adaptarse a lo nuevo, ese equilibrio termina siendo una equilibración, porque es dinámica, porque va a haber algunas perturbaciones cuando aparece algo nuevo que desconozco, entonces tengo que acomodarme a eso nuevo, y aparece como un obstáculo. Fíjense, no sé, si ustedes se encuentran a veces con algún texto o algún tema que no lo entienden de ninguna manera, y bueno, aparece como un obstáculo. Yo tengo como un conflicto cognitivo, lo llaman los cognitivistas, los constructivistas, ¿sí? Digamos, si yo logro sortear ese conflicto, voy a aprender, ¿sí? Voy a avanzar, pero para eso se convierte en una perturbación, ¿sí? en un desequilibrio, ¿sí? Entonces hay como un ciclo constante que va entre lo que es el equilibrio, ¿no? Llegar al equilibrio, aparece algo nuevo, hay una perturbación, hay un conflicto cognitivo, un desequilibrio, una reequilibración, y vuelvo, ¿sí?, al equilibrio donde ya no hay ninguna perturbación. Y eso genera aprendizaje, eso genera avance, ¿sí?
les debe haber pasado más de una vez. No sé si se ponen a estudiar algún instrumento que no hayan conocido, algún idioma que esté muy alejado de lo que se habla, ¿no? Entonces llega un momento que uno dice, no tengo dónde apoyarme, ¿no? Y cuando veamos a Ausubel vamos a ver la importancia de los aprendizajes previos para poder hacer base, ¿sí? ¿Dónde me apoyo? Si esto que voy a aprender está totalmente alejado de lo que yo conozco. Bueno, ahí está la estrategia del docente, ¿sí? Intensamente, bueno, es re lindo ese dibujito, imagínense la cantidad de veces que lo vi acá en casa. Sí, hay mucho ahí para sacar, sobre todo las emociones, ha sido muy, ¿no? Muy tomado como ejemplo de las emociones. Pero ¿por qué? ¿Cómo lo pensabas vos, Pablo, al dibujito? En esto de desestructurar cuestiones de la psiquis que vienen, y cuando hay un gran cambio y un aprendizaje y un cambio que le pasa a la nena, que se le van cayendo sus fortalezas, digamos, después se construyen unas nuevas. Exacto. Y es como por eso lo pensé. Sí, buenísimo. Sí, me acuerdo de las escenas cuando se van cayendo como sus referentes. Bueno, ahí es un buen ejemplo esa película para pensar el paso o el avance de la infancia a la pubertad, ingreso a la adolescencia, ¿no? Cómo el lugar que tiene la familia o que tenía en la infancia de alguna manera va cambiando, ¿no? Cuando esa niña va creciendo, y el lugar que va teniendo por ahí más los pares, las amistades, ¿no? Pero bueno, eso lo verán seguramente cuando tengan sujetos, cuando vean la parte de adolescencia, seguramente, bueno, es un buen ejemplo esta película, Intensamente. Bien, entonces, habla de equilibración porque sostiene que el equilibrio es dinámico, no es estático, ¿sí? Entonces, las tres grandes estructuras que les decía, por un lado, la inteligencia sensorio-motora, la inteligencia representativa y la inteligencia formal, como tres grandes estructuras, ¿sí? Bien. ¿Qué caracteriza cada una? Bueno, la inteligencia sensorio-motora está formada por esquemas sensorio-motrices, ¿sí? Donde aparecen movimientos, percepciones, ciertas coordinaciones entre estos esquemas, ¿sí? Que les decía, esto de coordinar el esquema de prensión, visión, ¿sí? Aparece como ejemplo dentro de esta estructura. Y esto que ya les decía, ¿no? En presencia de un nuevo objeto, el bebé lo que hace es incorporarlo a sus distintos esquemas de acción, ¿no? Lo sacude, lo frota, lo golpea, ¿sí? Para comprenderlo, ¿sí? Es la manera de tratar de comprender ese objeto, cómo funciona. Bueno, lo pongo justamente en funcionamiento, ¿sí? Para ver, bueno, ¿para qué está esto? ¿Sí? Y lo hace pasar, digamos, por todos los esquemas de acción que posee. La otra estructura, que es la inteligencia representativa, que aparece al finalizar el periodo sensorio-motor, se divide a su vez en dos subperíodos, el preoperatorio y el operatorio, ¿sí? El preoperatorio aparece en esquemas de acción que son prácticos, ¿no? Heredados del periodo sensorio-motor, pero empiezan a interiorizarse a través de la representación y a través de una función muy importante que aparece alrededor de los 2 años, que se llama función simbólica, que tiene distintas expresiones en la infancia: el dibujo, ¿sí? El juego, la imitación, ¿sí? La imagen mental, ¿sí? Aparece, ¿no?, a interiorizarse progresivamente todas esas acciones, ¿sí? Bien. Todo esto aparece en este gran libro que les decía, El nacimiento de la inteligencia del niño. ¿Qué es lo que le permite al niño? Estos esquemas representativos, justamente trascender lo inmediato, ¿sí? Tanto espacial como temporal, ¿sí? El otro subperiodo dentro de la inteligencia representativa es el operatorio, el subperiodo operatorio, ¿sí? Donde los esquemas representativos ya están agrupados en totalidades de acción que son reversibles, ¿sí? Que se realizan ya mentalmente, ¿no?
Y la propiedad que aparece justamente es la reversibilidad. Podemos pensar un niño que está dentro de la escuela primaria, ¿sí? Alrededor de los 6, 7 años, ¿sí? Donde empiezan a operar con el pensamiento, ¿sí? Ya no necesitan llevar cada objeto, ¿no? Porque además piensen en la escuela, los objetos de conocimiento no siempre son concretos, muchas veces son ideas con las cuales tiene que operar ese niño o esa niña. Pensemos, por ejemplo, en las operaciones justamente matemáticas, ¿no? La suma, la resta, ¿no? La multiplicación, la división, donde ahí aparece esta propiedad de la reversibilidad, ¿no? 2 más 2 es 4, 4 menos 2 es 2, es como ir para un lado y volver, ¿no? De alguna manera, entender las propiedades que tienen los números, las ubicaciones que tienen los números, ¿sí? Bien, todo esto como ejemplos a esa edad más o menos, ¿sí? El ingreso a la primaria, segundo, tercer grado más o menos, ¿sí? El periodo operatorio. Y después aparece el periodo de las operaciones formales, ¿sí? Que se extiende alrededor de los 10, 11 más o menos, aproximadamente, hasta la edad adulta, ¿sí? Se supone que nosotras, adultos, adultas, estamos dentro del periodo formal, según los estadios de Piaget. ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento formal? Lo que hacemos es operar sobre proposiciones, podemos razonar sobre enunciados, sobre hipótesis, ¿sí? Bien, esto de la construcción de hipótesis, pensemos en la adolescencia, ¿no? Cuando ingresan al nivel secundario, ¿sí? Donde aparece un nivel más abstracto del pensamiento, o es lo que se le pide en la escuela, ¿sí? De alguna manera libera al pensamiento de lo concreto, ¿sí? Aunque hubo algunas investigaciones que sostienen que en algunas comunidades, en algunas culturas, no se llega al pensamiento formal, ¿no? Como que estas operaciones que se deben hacer con el pensamiento de forma abstracta, ¿no? Esto de combinar ideas o hipótesis, bueno, hay ciertas personas que no lo logran, ¿sí? Que necesitan lo concreto para poder operar, ¿sí? La acción la necesitan, ¿no? Pasar por el cuerpo, digamos, para poder entender algunas cuestiones, ¿sí? Bien, esas son como las 3 grandes estructuras dentro de los estadios del desarrollo tan famosos de Jean Piaget, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los 2 conceptos más importantes, como les decía, asimilación y acomodación, ¿sí? La asimilación es esta incorporación del mundo a mis esquemas de acción, ¿sí? Y le atribuyo significados a los objetos del mundo. Y la acomodación sería cuando mis esquemas se diferencian y se acomodan justamente para poder ajustarlo a ese objeto nuevo, ¿sí? Modifico mis esquemas en función de las características de ese objeto nuevo, ¿sí? El equilibrio entre la asimilación y la acomodación es la adaptación, dice Piaget, y por lo tanto es la inteligencia, ¿sí? Bueno, hay momentos, como les decía, donde hay perturbaciones, donde hay conflicto, donde no hay un equilibrio entre mis esquemas y el objeto, ¿sí? Bueno, eso igualmente me lleva a aprender, más y mejor, podemos decir, ¿sí? Pero a veces las situaciones que se presentan en la escuela, esos desafíos cognitivos, bueno, no generan a veces interés porque o son muy simples o porque son demasiado complejos y alejados, ¿sí? Por eso hay que encontrar el punto medio, digamos, de las situaciones a las cuales ponemos en situación a los niños y a las niñas, esas actividades que tienen que resolver, ¿sí? Muchas veces es muy interesante verlas cómo lo resuelven en conjunto, con otros pares, ¿no? Cuando veamos a Vygotsky, vamos a ver la importancia que le da ese autor ruso a trabajar con otros y con otras. Cómo ese otro, de alguna manera, me lleva o me estira para avanzar un poco más en mi conocimiento. Muchas veces mejor que cualquier adulto, digo, ¿no? A veces podemos pensar en distintos agrupamientos
con niños y niñas con distintos intereses, distintos ritmos, ¿no? Y los agrupamos en el aula, y vamos a ver lo rico que es cuando le planteamos una situación problemática y la tienen que resolver en conjunto, como que tienen que negociar, ¿no? Bueno, yo creo que esto es así, no, me parece que no, está equivocado, porque fíjate esto, mirá qué bueno, no lo había pensado. Digo, nos pasa a nosotros como adultos, adultas, cuando nos ponemos a estudiar con alguien, ¿no? Cuando le tenemos que explicar a alguien lo que estudiamos, o cuando lo escuchamos al otro y decimos, qué bueno eso que estás diciendo, porque yo la verdad no lo había entendido así. Mirá, yo lo había entendido de esta manera, ¿no? Y ese intercambio lo que hace, nos ayuda a avanzar, ¿sí? Por eso estos autores también son interesantes, porque estas ideas que plantean son útiles, son prácticas y son interesantes para pensar el aula, ¿sí? El aula, el Zoom, el patio, o donde sea que suceda, ¿no?, la enseñanza. Bien. Sí, hay muchísimas investigaciones de cómo ciertas culturas no llegan al periodo formal, ¿sí? Hay distintas pruebas también, ¿no? Pero esas pruebas a veces no tienen nada que ver con la realidad de la persona que es evaluada. Entonces, bueno, ahí ya está teniendo algunos puntos en contra, ¿no? Porque si a mí me plantean en un test de inteligencia una pregunta que tiene que ver con una realidad que está totalmente alejada de la mía, y seguramente me va a ir mal. Pero no por eso quiere decir que yo sea menos inteligente, sino porque la técnica está construida en base a ciertas personas que no tienen una vida o un contexto similar al mío, digo. Eso también es bastante criticable. A veces han hecho algunas construcciones de test de inteligencia y han armado lo que se llaman los baremos, ¿no?, las muestras de personas, las estadísticas, con la población del lugar, ¿no? No sé, hay un test muy conocido, cuyo autor es David Bechler, ¿sí?, que ahora en este momento existe el WIS, se llama, que es el test de inteligencia, que es hasta 16 años, de 6 a 16 años, que mide distintas áreas de la inteligencia, que tenía, o que tiene estadísticas o muestras o resultados para comparar, europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa misma prueba, si yo voy y la aplico a una comunidad totalmente alejada de gente que vive en otro país, bueno, seguramente esas personas van a fallar, y no porque no tengan la inteligencia que se espera, sino porque justamente la prueba no está considerando, ¿no?, lo contextual de esa persona, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno plantea situaciones a los y las estudiantes, ¿sí? Si está muy alejado de la realidad, y seguramente les va a costar mucho, pero ahí el error es del docente, no del estudiante, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá Piaget. Hay mucho más, pero imposible ver todo lo que plantea Piaget, pero lo llevé como a no sé cuánto por hora, ya estoy difónica, no me da más la voz. Nos falta Vygotsky y Ausubel, que nos llevará otro rato más, ¿sí? Otro rato más. ¿Les parece que acá terminemos o cortemos y el próximo lunes retomamos Vygotsky, Ausubel y algo de psicoanálisis? Y si no llegamos, bueno, mala suerte, no entrará en el parcial. ¿O seguimos un poco más con Vygotsky y Ausubel? No sé cómo están, en qué sitio. Pero tienen que cursar. ¿Qué me voy a quedar? Profe, tenemos otra clase. Profe, podríamos. Pero a las 8 empezamos la otra. Está muy bien. Sí, Araceli. Podríamos. Perdón. No, está bien. Acá justo escribieron, sí. Araceli, ¿vos ibas a decir algo? No, dije eso, que a las 8 empezábamos la otra clase. Por eso. 10 minutos para poner la pava y listo, ya está, se terminó. ¿Sí? Demasiada información por hoy. Demasiada información. Tranqui. Todo lo que hoy comenté lo subo al aula. Obviamente vamos a volver a la clase, por lo menos yo. Y sí, con paciencia, sí. Bueno, ese es el sentido de grabarla, ¿sí? Bueno, el lunes que viene nos vemos, y el material que suba, les comento que subí, que está a mano, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedamos así? Dale, profe. Bien. Bueno, Sí. buena semana y nos vemos en unos días. Chao. Hasta luego.